Gente, hablemos de México. Pero esta vez hablemos de algo del pueblo de México. Quiero hablar de algo que no sé. A ver, pregunta. La gente que está aquí, pongan, si son de México, pongan un emoji verde. Si no son de México, pongan un emoji rojo. O sea, un sí o un no, ¿vale? Más que nada para saber quiénes son mexicanos y quiénes no. Pero hablemos de México. México en buena onda. Porque quiero hablar de algo extraño que me he dado cuenta de internet. Ya se hace de repente la mexicana. Verde si son de México, rojo no. Ya cambió de nacionalidad. Ya no es de Chile. ¿Qué va a ser de Chile? Causa, weón. Ya era mano. Si ya es terriblemente peruana. Dice, llama causa. Si nació en el Callao. Tan terrible. Sanazo, ya. Eso no sé. Nunca he dicho eso. Pues te falta peruanidad. Puse corazón verde porque no tengo punto verde. Ya, pero bueno, el punto es que hay gente de México aquí. Hay poca gente. No, hay bastante gente de México. Más de la que debería haber. Ay, no, mentira. Lo que iba a decir. Quiero hablar de un caso que pasa en México. ¿Ustedes supieron lo que pasó en México antier, creo que fue, ¿no? Creo, sí. Corríjanme si me equivoco. Si no recuerdo mal, en Zócalo, yo pensé que Zócalo era un lugar malo en plan, el Zócalo es como el pozo, pero no, al parecer en México hay un lugar llamado Zócalo, una ciudad. Y pasa que en Zócalo, en la ciudad, no sé si el Zócalo es algo, es un espacio, qué sé yo, pero bueno, hubo un concierto masivo de 31 minutos en la Ciudad de México, donde se reunió a más de 230.000 personas. Eso pasó hace 2 días, fue noticia, no solamente porque es un concierto de 31 minutos, en Latinoamérica tiene su relevancia, en México es muy relevante al parecer 31 minutos, sino también por la masividad del evento en sí mismo, o sea, la cantidad de gente que fue, lo largo del evento, lo bueno del evento, y que el evento además fue televisado posteriormente, creo. La cosa es que se habló mucho de esto porque es el gran show y la cantidad de gente y tal. Muchas personas fueron a participar, mucha gente escuchó porque era un concierto, o sea, todas las canciones de 31 minutos o al menos las más icónicas. Y además 31 minutos siempre ha sido bien recibido en México. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? No quiero hablar de la trascendencia de México de 31 minutos en sí mismo, porque ya sabemos que 31 minutos es conocido a nivel nacional en Chile, porque es un programa chileno, sino también a nivel latinoamericano, porque fue relevante y fue reconocido bastante. Fue de las pocas cosas chilenas que triunfaron internacionalmente. Normalmente estábamos acostumbrados a que las cosas que brillan internacionalmente, o mejor dicho, alrededor de Latinoamérica, son cosas que surgen principalmente de México, ¿no? El doblaje, la animación y tal. Ignorando, evidentemente, que, por ejemplo, existen muchos estudios de doblaje en Venezuela, existen estudios de doblaje peruanos, hay estudios de doblaje chilenos. Pero en general siempre se tiende a pensar que México es como la cuna del fandom, del doblaje, de los actores de voz, de las películas, de la comedia, ¿no? El Chavo del Ocho, y tenemos ese tipo de ideologías y pensamientos. Y 31 minutos justamente es como de esas grandes cosas que salieron de Chile y que llegaron al mundo. De hecho, 31 minutos fue tan querido que incluso llegó a Brasil. De hecho, cuando fue el Tiny Desk, ya vimos ese reconocimiento latinoamericano que tuvo de muchas personas a lo largo en general. O sea, el Tiny Desk de 31 minutos le fue muy bien, porque latinoamericanamente es importante. Ahora, ¿por qué quiero hablar específicamente de la relación que tiene con México? Pasa que me he dado cuenta de que Chile y México siempre han tenido una relación muy buena y siempre se ha dicho y siempre se ha declarado que Chile y México tienen una relación muy apegada, más que otros países, lo cual tiene sentido en un caso completamente geopolítico y de redes sociales, porque básicamente México y Chile no tienen ningún contexto geopolítico para llevarse mal. O sea, no hay ninguna razón de por qué a sus gobiernos les beneficiaría tener algún tipo de rivalidad con nosotros. Eso es lo que ocurre. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, México y Chile, junto a Brasil, porque sí, estos 3 países van de la mano un poco, son 3 países que siempre han sido relevantes dentro de lo que es el mundo por ser lugares importantes respecto a ser potencia. Chile como puerto principalmente por conectar justamente el Océano Pacífico, luego está Brasil por el Atlántico y México un poco por el Golfo y un poco por su posición estratégica respecto al comercio y a la población que tienen. Entonces esos 3 países a nivel mundial, para Europa, para Estados Unidos, para China, Asia en general también, siempre han sido importantes dentro de los países latinoamericanos,
Por lo tanto, políticamente y geopolíticamente siempre han estado como los 3 países latinos que destacan, entre comillas. Es verdad que han habido épocas en las cuales se ha considerado a Perú. Perú tiene muy buenas relaciones geopolíticas con, por ejemplo, China, si no recuerdo mal. Bolivia creo que también tiene algunas relaciones políticas con algunos países asiáticos. Y Argentina tiene alguna que otra alianza de vez en cuando. Por ejemplo, ahora, como Argentina es ultraderecha al gobierno, tiene su alianza, entre comillas, con Estados Unidos, pero no es como que esté muy ensalzada en comparación. Pero esto es raro e importante porque si sumamos que son 3 países que geopolíticamente siempre son considerados como los fuertes de Latinoamérica, o en cambio, o mejor dicho, los latinoamericanos más considerados por el resto de países para usar, por así decirlo, también está el tema de que son 3 países que están lejos y no tienen relación directa socialmente ni históricamente. No hay conflictos muy grandes o existentes entre Chile, Brasil y México. Por lo tanto, son 3 países que tienen la facilidad de no tener ninguna necesidad geopolítica de tener algún tipo de conflicto. Es decir, a México, a Brasil, a Chile, a ninguno de los 3 les conviene ser rivales. No les conviene de ninguna forma. Porque son países que son vistos como hermanos porque son necesarios los 3 para el resto del mundo. En cambio, Argentina, Perú, Bolivia, por ejemplo, con Chile, no tienen esa relación tan positiva porque tenemos una historia de rivalidades con ellos 3. Lo mismo podría decir que ocurre, por ejemplo, Brasil con sus países aliados o sus países laterales, que tampoco tienen que las mejores relaciones del mundo. No es que se lleven mal automáticamente, pero todos sabemos que hay una rivalidad muy conocida principalmente por el fútbol entre Brasil y Argentina, pero que también se da en general por otras razones que no son solamente esas. También hay tintes de racismo, por ejemplo, en esa batalla. Brasil, al ser un país más de donde su población es justamente más de tez oscura, argentinos que son arios, europeos, alemanes y todo eso. O sea, hay una historia también de un poco racismo dentro de esa rivalidad que se ha enfrentado entre ellos. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, que México está tan lejos de todos que tampoco tiene mucha rivalidad, lo cual es raro porque México, por el otro lado, sí tiene su rivalidad con otros países. Por ejemplo, México y Argentina tienen una especie de rivalidad racializada principalmente, ¿no? O sea, Argentina y México tienen una especie de tintes de racismo entre sus peleas, porque por redes sociales principalmente. Porque luego, si nos vamos en la vida real, no hay mucho que se tiren políticamente o guerras o algo por el estilo. Pero México y Argentina siempre han tenido esta tintes de racismo de ustedes son changos, ustedes son ¿se entiende? Entonces, claro, entre Chile y México no pasa eso. Entre Chile y Brasil no pasa eso. Y entre Brasil y México tampoco ocurre eso. Es verdad que hay gente que dice, no, en realidad no nos llevamos tan bien. Y es como, sí, pero no se llevan mal. Entonces, dentro de la política y la geopolítica y dentro del contexto de los países sociales, no llevarte mal con alguien es lo ideal, pero no es lo común. Siempre hay algún país que se lleva mal. Y de hecho, es muy interesante porque México, Brasil y Chile tienen muchos momentos de culturas compartidas. No es que hayan compartido cultura, pero sí hay momentos en los cuales 31 minutos sería simplemente la mayor evolución de una cultura de un país trascendiendo a la otra. Porque 31 minutos es chileno, el lenguaje usado es chileno, las referencias son chilenas, pero aún así México lo tomó y lo adoptó y lo apreció. Brasil un poco similar. En Brasil 31 minutos también tiene su cariño. Tal vez no tan grande en comparación a México, porque México ya de por sí tiene una población grande, igual que Brasil, pero en México parece que 31 minutos es un fenómeno mayor que el Chavo del Ocho. Parece ser. Y eso que a México le gusta el Chavo del Ocho, desmintiendo el mito que existía de que a México le cargaba el Chavo del Ocho. No, simplemente no son tan fanáticos como el resto de países latinoamericanos. Y luego pasa que yo me preguntaba si al revés ocurre lo mismo, porque yo sé que los mexicanos quieren mucho a Chile por ese tipo de cosas, por cosas que los chilenos han hecho, entre comillas, por personajes que hemos creado, por 31 minutos, Mon Laferte, ¿se entiende? O sea, hay un cariño. Pero luego yo me pregunté, ¿hay algo de México que los chilenos amen demasiado? Y yo al inicio decía, no creo, más que otros países latinoamericanos no creo, porque por ejemplo, no sé, el Día de los Muertos es algo que solo se vive en México y el resto de Latinoamérica lo conoce, lo respeta y le parece interesante, pero no lo ocupa porque no le corresponde. Ciertas figuras mexicanas han sido relevantes, pero para todo el mundo, como podría decir Vicente Fernández, como podría decir, ¿sabes? O sea, artistas mexicanos han habido muchos y son relevantes para todo el mundo. O sea, Luis Miguel, por ejemplo, vale, no es mexicano, es puertorriqueño, pero es el sol de México y técnicamente él es un artista
artista reconocido mundialmente, así que no es algo exclusivo de Chile que Chile aprecie solamente más que Argentina y tal. Pero es verdad que Luis Miguel vino a Chile muy joven, muy joven. Ha estado 2 veces en Viña del Mar, cuando era un festival reconocido internacionalmente. Fue cuando recibió y se creó la Gaviota de Platino, que era el premio más importante. Es decir, hay momentos en los cuales Chile ha apreciado a México, en su música principalmente. Y hay otros artistas, que eso es lo más divertido y todo, porque luego uno queda como... Porque, por ejemplo, yo me dije, espérate, no creo, pero es probable. Y es el dúo de Jesse y Joy. No creo que sea lo más respetado que tengamos de México, pero es verdad que en Chile Jesse y Joy es demasiado querido. Más de lo que incluso me esperaba. Porque yo siempre he conocido Jesse y Joy. Todo el mundo en Chile conoce Jesse y Joy. Son uno de los artistas que creo que más veces han estado en los festivales de Viña, ¿vale? Porque han estado en el 2014, estuvieron este año en el 2026, creo que estuvieron antes en un 2016 por ahí entre medio, 2018, o sea, Jesse y Joy son artistas mexicanos, pero que en Chile tienen un segundo hogar. Y luego me he dado cuenta, claro, técnicamente Mon Laferte es chilena, pero se fue a México. Pero aún así aceptamos que sea de ambos países. De repente nos falta la persona de México que diga, no, ella es mexicana. Y nos falta el chileno que diga, no, es chilena y ya. O sea... podemos aceptar que es una custodia compartida entre ambos países y no hay ningún problema. Yo creo que todos podemos aceptar que Mon Laferte sea doble nacionalidad, custodia compartida y qué sé yo. Da lo mismo. La música ranchera, la música que se considera principalmente mexicana, también la pegó muy fuerte en Chile, pero no sabría decir si es un ícono no sé si sabría decir que hay algo que México nos haya entregado a Chile, que nosotros hayamos apreciado más que el resto de latinoamericanos, por ejemplo, como lo hizo 31 Minutos allá, porque 31 Minutos en México es amado a cagar. Tienen hasta el museo. Es que creo que ni nosotros tenemos el museo. O sea, 31 Minutos funciona tan bien en México que hay cosas que se quedaron en México y que no volvieron a Chile nunca, como el museo, porque el museo de 31 Minutos existe en Chile, pero cerró hace un tiempo, pero en México sigue funcionando, así de importante es. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa hemos hecho los chilenos o qué cosa han hecho los mexicanos que nosotros disfrutemos y amemos con tanta euforia como ellos aman 31 Minutos? Y quisiera preguntarle a la gente que es de México si tienen alguna cosa que ustedes hayan presenciado o conocido, que hayan dicho, sí, los chilenos les gusta mucho esto que es de nosotros, porque sinceramente creo que hay muy pocas cosas. Artistas musicales seguramente serían los principales que podría considerar, ¿sabes? Pero no sabría si hay algún artista mexicano que nosotros amamos más que ustedes. O sea, en Chile es muy amada la Natalia Lafourcade, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel, José también, o sea, de hecho la Mon Laferte le ha hecho justamente homenaje a estos artistas, pero porque aquí en Chile esos artistas son artistas, pero claro, si yo me pongo a preguntar, seguramente en Argentina deberían también quererlos a ellos, espero, supongo, pero luego me entran las dudas de si realmente pasa eso. No quiero decir que sea solamente algo chileno, pero claro, la gente en Perú, en Bolivia, en Argentina, ¿tendrá tanto amor y cariño por estos artistas mexicanos como Chile? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Me supongo que sí, espero. Me imagino, porque son buenos artistas. Y ahí pasan ese tipo de cosas que digo, que hay muchas combinaciones. Ahora, por ejemplo, la relación de por qué Chile y Brasil tienen un cariño o un impacto cultural, sé que principalmente es porque tanto México como Brasil fueron refugios históricos cuando Chile pasó por la dictadura. Y yo creo que ahí hay un valor importante geopolíticamente que no se menciona mucho. Es verdad que hay otros países que fueron también importantes durante la dictadura para Chile, como ciertos países europeos. Pero dentro de Latinoamérica, los más importantes fueron justamente México y Brasil. Muchas personas que escaparon de la dictadura o que quisieron irse con sus familias a vivir su vida sin un riesgo de que el gobierno los buscara y los persiguiera para matarlos, se fueron a México y se fueron a Brasil, que en ese momento no tenían ningún tipo de alianza política con el gobierno de Chile y por lo tanto no iban a agarrar y devolverlos al país. Cosa que sí podríamos decir que podría pasar con Argentina, con Perú y con Bolivia por ciertos sucesos que estaban pasando políticamente en esos países. Entonces, podríamos decir que justamente México y Brasil salvaron un poco a la gente chilena
durante el 70, el 80, o sea, durante la dictadura. Justamente las personas que luego serían padres y les enseñarían a sus hijos, ya sea viviendo en México o habiendo vuelto de México y Brasil, por lo tanto hay parte de esa cultura que se mantiene. Por otro lado, sé que la música ranchera tuvo un impacto muy fuerte en Chile, sobre todo en el sur, y lo sé porque, hola... Hola, soy del sur. Pero por alguna razón, la música ranchera, la música mexicana, aquí es súper amada. No me voy a quejar porque está buenísima, pero es raro que uno pone la radio de aquí y lo primero que escucha es música mexicana. Los mejores hits de Vicente Fernández y así, cualquier artista mexicano sale. Claro, yo pensaba desde mi sesgo, seguramente es porque los mexicanos simplemente son muy queridos y ya está, porque son muy buenos y punto. Pero no, parece ser que efectivamente es como que nosotros los queremos más que el resto de otros países. Y no sé si es bueno o malo, pero es como muy... la ranchera, los mariachis, como que acá nos gustó mucho. Como que dijeron, oye, ¿saben qué? Nos vamos a quedar con esto. Nos vamos a apropiar culturalmente de México. Así es. Ahora, México es de nosotros. Pero hay como mucha relación ahí. Hay una popularidad muy de México desde su cultura musical principalmente. Sus artistas y tal. Y me parece bueno, me parece interesante, me parece divertido. Y claro, si consideramos que 31 minutos es una serie chilena, técnicamente es arte y cine, ¿no? O sea, entonces técnicamente un poco igual, ¿no? Es como que al final la relación se repite un poco. Ahora, con Brasil es un poco distinto. Con Brasil es principalmente porque... O sea, Brasil tiene dos cosas interesantes con Chile. Brasil y Chile siempre han sido estratégicamente socios, porque para ellos les sirve mucho tener una relación geopolítica muy interesante, porque lo que dije, Brasil controla el Atlántico, Chile controla el Pacífico, por lo tanto, ahí hay una relación de intereses muy importante, muy importantes. Por otro lado, existe, por ejemplo, que la vida en Brasil siempre ha sido más como un lugar, digamos, el chileno suele ir a Brasil a vacacionar. Es como de los destinos turísticos principales. México también, pero literalmente el chileno como que su destino turístico común y corriente es Brasil y México. Cosa que el resto de Latinoamérica suele repetir porque eso es algo común. Brasil es un destino turístico muy usado para los latinoamericanos y para personas del mundo. Así que eso no consideraría que es una regla necesariamente importante. Pero sí es verdad que es algo que al menos para nosotros sí da la impresión de, oh, el brasileño es bueno. Porque uno va para allá y te atienden bien, entonces uno le gusta el lugar y está feliz. También históricamente ocurre que Brasil también fue un lugar que sirvió como refugio para la gente que se fue de Chile escapando de la dictadura para quedar luego en Brasil. Entonces también hay como un poco de historia de lo mismo que dije de México con Brasil. Pero no sé si fue mayor o menor medida esa escapada, digamos. Y por último, yo creo que es porque tenemos personalidades ligeramente opuestas. Mientras que los chilenos son un poco medio amargados, son un medio amarguetes, ¿no? Porque el chileno es como, es un país frío, grisáceo, medio triste, serio, como que no le gusta la vida prácticamente. Y el brasileño es todo lo contrario. El brasileño es como, oh, amigo, vos se querés bailar, vamos a tomarnos una caipirinha y bailar una samba y luego jugar fuchibol. Como que es todo lo contrario a lo que somos nosotros. Pero no se siente molesto, se siente más como una invitación real, social de ellos. Ahora, repito, aquí estoy hablando un poco desde el contexto de lo que yo sé por personas mayores a mí que han vivido justamente esa experiencia directa con brasileños y mexicanos, y también con lo que yo veo e interpreto según lo que se pasa en internet y en redes sociales. Y es que yo creo que las redes sociales han potenciado aún más esta relación entre México, Brasil y Chile. Como que han ayudado a que esta relación que ya existía socialmente o mentalmente, que ahora se nota y se percibe más que con otros países. Y eso me parece muy divertido y muy interesante y me parece muy bonito. Así que eso. No sé qué más quería decir. Ah, sí. Y claro, bueno, 31 minutos al final lo que quería decir es que es como él es el cúspide de esta ideología compartida, ¿sabes? O sea, el éxito que tiene 31 minutos fuera de Latinoamérica y específicamente en México y también un poco en Brasil demuestra justamente este punto de que hay una relación casi simbiótica entre estos tres países. Y me parece muy divertido y muy interesante, porque incluso hay un meme que decía que como que resumía todo esto diciendo en realidad es porque los tres odian a Argentina. Lo cual
No voy a negar, me parece un poco simplista, pero está muy divertido como idea, ¿no? O sea, también podría ser una buena alternativa, después de todo lo que dije, ¿no? Que la alternativa sea simplemente, es que los tres odian a Argentina por igual, entonces como que se llevan bien por odiar, ¿sabes? Como los tres patean a Argentina a la vez. Y es como, mira, no me gusta porque implica que odiamos a Argentina automáticamente, pero también está chistosa como teoría. No sé si es verdad o no. Ojalá no, pero también es una... es un poco válido como opinión. ¿Qué piensan ustedes? No lo sé, ahí me lo van a decir en los comentarios. Eso fue el mini ensayo del día de hoy. Adiós, bye bye. Y así se graba un video de 31 minutos.